Continuando con la clase de introducción al control automático de procesos, esta ya es la tercera parte. Vimos en su momento, en la primera parte, de que cuál era el beneficio de emplear los controles, el sistema de control automático, esas ventajas, los tipos de controles, las definiciones particulares de esta nueva terminología de sistema de control automático, como cómo es, qué es un sistema de control, las perturbaciones, lo que sería la definición de variable controlada o manipulada, y vimos en la segunda parte lo que sería la primera herramienta fundamental de control automático de procesos, que era el teorema de Laplace, y lo que conlleva justamente a aplicar dicho teorema. Aplicar dicho teorema o dicha transformación de Laplace nos involucraba en obtener, luego de un cierto procedimiento, obtener la denominada función de transferencia de cada subsistema o del sistema completo en sí, de tal manera de después describir a partir de una entrada de referencia lo que sería la señal de salida en función del tiempo. Ahora bien, ¿cómo representamos ese conjunto, esa totalidad del sistema? ¿Cómo podemos representarlo? Generalmente lo representamos de dos maneras. Una es el álgebra de bloques y el otro el álgebra de señales. En general, el álgebra de bloques es la herramienta o la forma de representar los sistemas más utilizada. Un sistema de control justamente está compuesto por varios subsistemas que estarán representados en el dominio de Laplace, en el dominio de la S, y estará interconectado con los diversos flujos de señales que haya. Como vemos aquí en la parte izquierda, en este contorno amarillo, lo que tenemos ahí es un diagrama de bloques, lo que sería la aplicación del álgebra de bloques. He descrito cada subsistema, la planta de interés, el sensor, el controlador, etcétera. Lo he dispuesto en formato de bloque, donde le adjunto su respectiva función de transferencia. Esto lo hago para cada uno de los bloques de tal manera de representar mi sistema de control. Esto se aplicará para un álgebra de bloques y lo que sea a mi derecha es lo aplicado para lo que sería un álgebra de señales. Yo lo que tenía que tener en cuenta es que cualquier sistema de control lineal puede llegar a representarse en un diagrama de bloques como tal. Lo que sí debo emplear ciertos mecanismos como que serían los puntos de suma, los bloques y los puntos de bifurcación. El punto de bifurcación justamente es aquel que se coloca sobre la señal de salida para que dicha señal sea censada por el sensor y el sensor emita su respectiva señal de retroalimentación. Esa señal de retroalimentación se comparará con el valor de referencia, el RS, a través de punto de suma. Este punto de suma lo que hará es la operación para desarrollar la señal del error, y ese error justamente se influenciará, mejor dicho, en el accionar del controlador justamente afectará a la planta GDS y así sucesivamente continuará este proceso. Una función de transferencia como tal es la relación entre la señal de salida y su relación o sea, una función de transferencia de un cierto sistema es la relación entre su señal de salida con respecto a su señal de entrada. Esto aplicado exclusivamente para señales de tipo transformada de Laplace. Acá es donde surgen dos definiciones, que son definiciones con respecto a la función de transferencia.
Una definición como tal es la función de transferencia de lazo abierto. Una función de transferencia de lazo abierto es aquella que describe la señal de salida de retroalimentación por sobre la señal de entrada, que sería en este caso el error. Si la señal de entrada del error y la señal de salida era la señal retroalimentada, justamente los bloques involucrados serían G y H. G por H, si yo multiplico estas dos funciones de transferencias respectivas, habré obtenido la denominada función de transferencia a lazo abierto. Otra definición muy importante que se va a aplicar de aquí en adelante es la denominada función de transferencia a lazo cerrado. La función de transferencia a lazo cerrado lo que hace es a todo este sistema lo cierra en lo que sería un solo bloque, y en ese solo bloque tendrá una señal de salida respectiva CDS y una señal de entrada respectiva de RS. Por lo tanto, una función de transferencia de lazo cerrado es aquella que relaciona la señal de salida CDS con la de entrada RDS. Y se puede calcular con la siguiente fórmula. Será GDS sobre 1 más GDS por HDS. La función de esa señal de retroalimentación generalmente es modificar la salida antes de compararse con la entrada. El sensor medirá la salida de la planta, que se comparará con la señal de entrada, y generará la señal de error. Esa señal de error se podrá o no ser ampliada para que emita la señal correctiva hacia el actuador, y el actuador, el elemento final de control, actúe sobre justamente la planta. Tenemos que tener en cuenta que si bien los diagramas de bloques que estuvimos viendo son sencillos, fueron relativamente sencillos o cortos, tenemos que tener en cuenta que en la experiencia no necesariamente se desarrollan de esta manera. A lo mejor tendremos diagramas de bloques más complejos, de las cuales, como se ve en pantalla en la parte derecha superior, lo que debo hacer es simplificarlos, pasar de esa complejidad a simplificarlo en lo que sería la medida de un solo bloque, para así de esa manera obtener la función de transferencia de todo mi sistema, a lazo cerrado. Entonces, los teoremas de transformación de los diagramas de bloques buscan simplificar mi diagrama respectivo utilizando ciertas transformaciones normalizadas, estandarizadas. Esas transformaciones son varias, pero las más importantes y o las más utilizadas son las siguientes 5. Si yo tengo un bloque en continuación o en serie con otro bloque, lo que puedo hacer es acoplarlos en uno solo, cuyo bloque resultante va a ser o va a tener una función de transferencia igual al producto de las funciones de transferencia de cada bloque que en su momento estaban separados. Si yo tengo un bloque con una función de transferencia G1 de S y otro de G2S, al combinar dichos dos bloques, la función de transferencia ahora será de G1 por G2. Esa será la primera propiedad, la primera transformación, que se llama combinación de bloques en cascada. Si yo tengo este sistema con un lazo de retroalimentación, un sistema de lazo cerrado básicamente, puedo simplificar todo este lazo de retroalimentación, puedo eliminarlo en un solo bloque o a un solo bloque, justamente aplicando la transformación o la combinación que vimos anteriormente. Justamente, si yo tengo G1 y G2 aquí abajo y tengo este flujo de señales de un lazo de retroalimentación, todo esto lo puedo acoplar en un solo bloque,
donde justamente será descrito con una función de transferencia igual a G1 dividido 1 más G1 por G2. Ahora bien, acá hay una particularidad que no está del todo explícita, que es una regla en cuanto a signos. Si eh, este G2 emite la señal de retroalimentación, que en este caso es C, e ingresa dicha C en un punto de suma, pero con un signo negativo, como se ve ahí en pantalla, el hecho es de que si ingresa a ese punto de suma con un signo negativo, la expresión resultante, al simplificar el bloque, le voy a adjuntar el signo opuesto. En este caso, si era negativo aquí, en este caso será un signo positivo. Si hubiese ingresado la retroalimentación en un punto de suma con un signo positivo, acá sería negativo. Estoy asimilando que se ve la manito, pero bueno. ¿Dónde está? Bueno, desplazamiento del punto de suma, justamente lo que tenemos, voy a poner de vuelta el zoom. Justamente tengo un punto de sumatoria aquí a mi izquierda, le continúa un bloque. Lo que puedo llegar a hacer es desplazar ese punto de suma que está a mi izquierda por sobre delante del bloque. Lo que debo que hacer es que una vez que lo haya movido, debo realizar los cambios pertinentes. En este caso, le debo adjuntar a la señal C que se añade a ese punto de suma un bloque con un factor de función de transferencia igual al bloque anteriormente descrito. Y así sucesivamente voy poco a poco analizando cada propiedad para ir luego aplicando lo que sería mi simplificación. Como dijimos, si el sistema es con realimentación negativa, la señal ingresa en un punto de suma negativo, acá la fórmula irá con un signo opuesto positivo. Si el sistema es de retroalimentación o realimentación positiva, ingresa con un signo positivo en el punto de suma, se le adjunta el signo opuesto, o sea, un menos. Bien, vamos con el ejercicio. El ejercicio nos decía, por ejemplo, obtener de forma analítica, empleando la reducción de álgebra de bloques, la función de transferencia, aquella que me describe, o aquella descrita por la señal de salida IDS por sobre la señal de entrada UDS. Por lo tanto, ya nos está diciendo de que a este conjunto retroalimentado lo debo simplificar en un solo bloque. El primer bloque, G1, es 1 sobre S, que es el bloque del controlador. El de la planta es 10 S más 5. Y el sensor lo describí como H de S, como 1 sobre S más 1. Para simplificar el diagrama de bloques, debo ir poco a poco, en la medida de que yo vea pertinente realizar la simplificación o la transformación de vía. Si yo me fijo justamente aquí, en la parte superior de mi diagrama de bloques, tengo dos bloques en cascada. Puedo simplificarlos en uno, que era la primera transformación. Y eso involucra simplificarlos en un solo bloque, donde se le multiplica las funciones de transferencia. La función de transferencia resultante, G de S, será básicamente G1 por G2. Y ahora sí, si me fijo tal cual, esto de aquí es un sistema de retroalimentación. Entonces puedo realizar la segunda transformación y simplificar esto en un solo bloque. Me quedará G de S dividido 1 más G por H de S. Ese bloque justamente relacionará la señal de salida con la de entrada y de esa manera habré descrito la función de transferencia. Yo aplico justamente a través de la programación, especifico GDS de 1 sobre más GH y de esa manera puedo obtener la magnitud o este polinomio que justamente es lo que me describe es la función de transferencia.
transferencia. Si yo tenía, por ejemplo, el sistema inicial, el sistema este acomplejizado, voy realizando distintos procedimientos matemáticos con tal de simplificar el sistema. Un procedimiento inicial que puedo realizar es desplazar este punto de suma que está aquí a mi derecha, puedo moverlo a lo que sería mi izquierda para que de esa manera me quede este subsistema en conjunto, donde si yo veo acá, estos dos bloques estarían en cascada, los podría simplificar en uno solo, y el sistema resultante sería un sistema de retroalimentación interno. Entonces, justamente, estos bloques los combinaré. Una vez formado un solo bloque, puedo eliminar este lazo de retroalimentación interno, puedo simplificarlo en un solo bloque, y esas dos operaciones me da como resultado esta gráfica, o este diagrama, mejor dicho, este diagrama de control. Y acá puedo observar que pasa nuevamente lo que pasó en los anteriores, hace unos instantes anteriores, que tengo un bloque y dos bloques en cascada. Puedo simplificarlos en uno solo y luego puedo analizar aquí que tengo otro lazo de retroalimentación que lo puedo simplificar. Y de esa manera habré hecho una combinación en bloques en cascada, habré eliminado un cierto lazo de retroalimentación y de esa manera simplifiqué lo que sería todo este enorme complejizado diagrama de control en uno solo. Y luego, si quiero, justamente, si puedo disponer del tiempo, puedo nuevamente simplificar o eliminar este lazo de retroalimentación para obtener la denominada función de transferencia que relaciona la y con respecto a la r. Y con eso finaliza la tercera parte de la introducción al control automático de procesos, donde vimos lo que sería el diagrama de bloques.